Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión les vamos a contar la historia del Palacio de Cristal, en la ciudad de Oporto. Este magnífico edificio arquitectónico que ha servido durante más de 70 años como palco de eventos deportivos y de todo tipo. Comenzamos. En primer lugar, el nombre de Palacio de Cristal viene porque hace más de 100 años, en pleno siglo XIX, un grupo de industriales y de comerciantes de la ciudad de Oporto deseaban tener un recinto digno para celebrar exposiciones, ferias, tal como se hacía en Europa. En ese sentido, en 1865 se inauguró el llamado Palacio de Cristal, aquí le tienen, construido para acoger la Exposición Internacional de Oporto. Este Palacio de Cristal tenía como modelo el famoso Crystal Palace de Londres. De hecho, el proyecto es de un arquitecto inglés, Thomas Dillon Jones, y es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura del hierro en Portugal. El edificio de hierro y cristal tenía una fachada de 72 metros de longitud y 3 naves que llegaban a alcanzar los 150 metros de profundidad. En este edificio, en el Palacio de Cristal, tuvieron lugar ferias, congresos, exposiciones durante la segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Destacamos la Exposición Colonial Portuguesa de 1934. Tienen aquí el cartaz de esta exposición. Además, el Palacio de Cristal, que se localizaba en la zona de Masarelos, está rodeado desde su inicio por una serie de extraordinarios jardines y un bosque, diseñados por el gran paisajista alemán Emil David. Todavía hoy en día se conservan el proyecto de jardines originales de Emil David. La avenida de las Tibias, la avenida de los Plátanos, el bosque, las barandas del mirador sobre el río Duero, etc. Este Palacio de Cristal empezó a dar señales de desgaste, de degradación, hacia los años 40 del siglo XX. La corrosión de las naves metálicas por causa del salitre, algunos fallos estructurales, hicieron que el municipio se plantease su sustitución por un edificio multiusos más moderno. Y ello está en relación con el auge del deporte del hockey en patins en Portugal. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Lisboa se habían disputado los campeonatos del mundo de hockey en patins en el Pavillão dos Desportos, en el Parque Eduardo VII de Lisboa, en los años 1947 y 1949. Oporto deseaba acoger el campeonato del mundo de esta modalidad. En ese sentido, se plantea a la Cámara Municipal la construcción de un palacio de deportes, en sustitución de este Palacio de Cristal que sería derruido en el año 1951. Ese mismo año, en diciembre, se adjudica a Oporto la realización del Campeonato del Mundo de Hockey en Patins de 1952. A pesar que habían habido proyectos anteriores, desde finales de los 40, se eligió un proyecto de un joven arquitecto, de José Carlos Loureiro. José Carlos Loureiro está en esta gran tradición de la Escuela de Arquitectura de Oporto. A principios de siglo, la escuela
de Arquitectura de Oporto, que estaba bajo la tutela de la Escuela de Bellas Artes, estaba dirigida por Carlos Ramos, un gran arquitecto y maestro de toda una serie de arquitectos jóvenes que surgen en los años 50. Podemos destacar entre ellos a Fernando Tábora, el más conocido, pero también Viana de Lima, Casiano Barbosa y José Carlos Loureiro. Y posteriormente esta escuela continuó con los muy famosos y más recientes Álvaro Siza Vieira y Eduardo Sotomouro. Bien, ¿quién era José Carlos Loureiro? Era un joven de 25 años. Estaba recién titulado, de hecho estaba dando clases como profesor asociado, como profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de Oporto, y es recomendado por el propio Carlos Ramos a la Cámara Municipal de Oporto como capaz de llevar a cabo un proyecto que había diseñado junto con los ingenieros George Delgado y Antonio Suárez. Era un proyecto realmente innovador, un proyecto muy adelantado a su tiempo. Se trataba de realizar un espacio multiusos con una gran cúpula hemisférica de hormigón armado. Bien, este proyecto tiene que llevarse a cabo rápidamente porque en el mes de diciembre de 1951 Oporto es designada como sede de los Campeonatos del Mundo de Hockey en Patins del año 1952. Había muy poco tiempo para la realización de este gran proyecto. De hecho, estos Campeonatos del Mundo de Hockey sobre Patines se deben de realizar con el palacio a medio construir. Faltaba la cubrición, faltaba la cúpula. No obstante, se celebran con un gran éxito de público y con las gradas ya terminadas. Aquí tienen imágenes espectaculares de este Campeonato del Mundo de 1952. Fíjense la cantidad de gente que albergaba este recinto, todavía sin cubrir, y aquí en esta otra imagen vemos desde el aire cómo todavía falta partes por derribar del antiguo Palacio de Cristal a la izquierda, y a la derecha tenemos el gran recinto de este nuevo Palacio de los Deportes, de este Palacio de Cristal sin cubrir. En los años siguientes se va edificando la cúpula y a finales del año 1954 queda ya concluido y terminado. El resultado es absolutamente espectacular, como pueden ver en las imágenes. Era realmente una novedad mundial. Nadie había hecho una instalación de estas características. Una gran nave con cúpula hemisférica, nervada de cemento armado, cuyos arcos descargan en 32 pilares que se unen a los pilares interiores. Estos están ligeramente retrasados en relación al paño de los muros y a los vanos de iluminación del primer piso, lo que posibilita la formación de una galería que da la vuelta alrededor de todo este palacio. De esta galería se permite contemplar tanto el interior como los jardines del exterior. Además, era un palacio que tenía una buenísima iluminación natural, gracias a 700 vanos que existían en la cúpula y que daban una luz natural difusa hacia su interior. Además, el remate de la cúpula es un gran vano abierto, un gran ojo abierto, que también recibía esta luz natural. En total, este edificio, que es circular, presentaba un espacio interior enorme de 92 metros de diámetro, utilizada para diferentes usos, tanto expositivos como deportivos, rodeada por gradas desmontables, por bancadas desmontables, permitiendo así crear espacios más o menos amplios.
Según el evento que se estuviese acogiendo, la capacidad sería de 8.300 espectadores, 6.960 sentados y 1.340 de pie. Además, en el nivel subterráneo había una serie de almacenes, de gabinetes, de vestuarios, de puestos de socorro y hasta un restaurante. Esta instalación innovadora fue imitada años más tarde por el italiano Pierluigi Nervi con la construcción del Palazzetto dello Sport de Roma de 1958 para las Olimpiadas de 1960 en Roma. Y también el mismo autor italiano creó este otro palacio, el Norfolk Scope, en Norfolk, Virginia, en 1971. Como ven, son copias de este Palacio de Cristal de José Carlos Loureiro. Como era de esperar, esta magna instalación deportiva multiusos acogió importantes eventos deportivos. El Palacio de Cristal de Porto fue palco de campeonatos del mundo y de Europa de hóquey en patins. Vamos a repasarles. Además del ya citado Mundial de 1952, se disputaron en el Palacio de Cristal el Campeonato del Mundo de 1956. Tienen aquí el cartaz. También el Campeonato del Mundo de 1958. Aquí ven unas imágenes del Palacio de Cristal repleto de espectadores. Hay que decir que todos estos campeonatos del mundo y Europa fueron ganados por Portugal, que en esa época tenía el mejor equipo del mundo, finales de los 50, años 60, principios de los 70. Tenía al mejor jugador del mundo, que era Antonio Livramento, del Benfica, y tenía también extraordinarios jugadores que jugaban en el Ferroviario de Lourenço Marques, en la provincia ultramarina de Mozambique. Fernando Adriao, Francisco Velasco, Moreira, el guardarredes, Bousos. Sigamos. 1963, Campeonato de Europa de hóquey en patins. Tienen aquí el cartaz y algunas secuencias. Es complicado encontrar imágenes de aquella época, tan solo algunos reportajes en blanco y negro de la RTP. 1968, Campeonato del Mundo de hóquey en patins, con Antonio Livramento en su apogeo. Aquí tenemos una imagen de la final contra España. Los 2 goles de Portugal son marcados por Antonio Livramento, 2 golazos. Este es el primero. Habría que esperar hasta 1977 para la disputa del Campeonato de Europa de hóquey en patins en Oporto. Aquí tienen el partido final, Portugal-España, pero en esta imagen que les presentamos vemos que no se disputó en el Palacio de Cristal. Efectivamente, se disputó en el pabellón Américo de Sá, propiedad del Fútbol Club de Porto. Este pabellón Américo de Sá, o pabellón das Antas, había sido construido en 1973 y tenía capacidad para cerca de 5.000 espectadores. Este pabellón fue la casa de las modalidades del Fútbol Club de Porto hasta el año 2004, en el que, por la construcción del nuevo Estadio do Dragao, tuvo que ser derribado. Hasta el año 2009 no se edificaría el nuevo y moderno Dragao Caixa. El Palacio de Cristal en los años 80 ya comenzaba a dar señales de estar infrautilizado. Los principales clubes de hockey y de otros deportes en la ciudad de Porto ya habían edificado sus pabellones. Aparte del pabellón Américo de Sá del Fútbol Club de Porto que hemos comentado, destacamos también
otros clubes muy tradicionales en hockey y en patins en la región de Porto. El Infante Sagres, que edificó su pabellón en 1964 en la avenida Marechal Gómez da Costa. El Académico Fútbol Club, que edificó el pabellón do Lima en 1965. De tal forma que el Palacio de Cristal ya dejó de ser utilizado para las fases finales, para las pools finales del Campeonato Nacional de Hockey en Patins. Ello llevó a una cierta degradación de estas instalaciones, lo que hizo necesario una remodelación. Esta se llevó a cabo a finales de los 80, de tal modo que en el año 90 fue reabierto al público, ya reformado, y se le dio el nombre por parte del municipio de Oporto de Pabellão Rosa Mota, en honor de la gran atleta portuense del norte de Portugal, campeona olímpica de maratón en los Juegos Olímpicos de Seúl. Como Pabellão Rosa Mota volvió a acoger importantes eventos deportivos, entre ellos el último campeonato del mundo de hockey sobre patines realizado en Oporto, el de 1991. También otras competiciones. Creo recordar un campeonato, no sé si del mundo, de Europa, de balonmano, de handball, los años 90. Con esta remodelación del año 90 tenía ahora 4 niveles, conectados por escaleras y rampas, 2 salas dedicadas a exposiciones. Se creó también una biblioteca municipal, la Biblioteca Almeida Garret, en el año 2001, cafeterías y un auditorio. En el año 2014, la Cámara Municipal de Oporto cedió el pabellón en concesión a una empresa privada para que lo explotase, debido a su infrautilización, y con la condición de que lo remodelase, lo reformase, eso sí, sin tocar su exterior. Dicho y hecho, la nueva empresa concesionaria comenzó en el año 2017 la remodelación. Las gradas fueron sustituidas por 3 anillos, 2 fijos y uno abatible para eventos, para congresos, para conciertos. De tal forma que la capacidad máxima sería para eventos deportivos 5.580 lugares, para congresos 4.730 lugares y para conciertos casi 9.000 espectadores. La sociedad que ha obtenido la concesión durante 20 años de la explotación del Palacio de los Deportes ha conseguido dinamizar su utilización. En primer lugar, ha conseguido un patrocinio, un naming. Ahora se llama el Superboc Arena. Le patrocina esta importante empresa cervecera del norte de Portugal. Y mayormente se destina a la realización de conciertos musicales. Por el Superboc Arena han pasado en los últimos años la mayoría de grandes nombres del panorama musical portugués. Aquí tienen algunos ejemplos de multitudinarios conciertos que se han dado, que se van a dar en este Superboc Arena. Tienen aquí una imagen espectacular de uno de estos conciertos con el Superboc Arena repleto de público. Casi 9.000 espectadores es la capacidad total. Además de esta utilización como sede de conciertos, también alguna exposición, algún congreso, y sí que es cierto que menos actividad deportiva, dado que ya existen en el área metropolitana de Oporto grandes palacios deportivos capaces de albergar acontecimientos deportivos en sala. El Palacio de los Deportes de Matosinhos, Palacio de los Deportes de Gondomar, etc. Sin embargo, en el año 2024 se ha organizado
un magno acontecimiento deportivo, nada menos y nada más que la Final Four de la Liga de Campeones de Hockey en Patins, de la cual hablaremos al final de este vídeo. Muy recientemente, en 2022, la cantante Bárbara Bandeira grabó un videoclip de su tema Oh Now íntegramente en el interior del Superboc Arena. Podemos hacernos una idea de cómo está actualmente viendo estas imágenes. Vemos la cúpula hemisférica con los puntos de luz intacta y los 3 anillos de bancadas, como les comentaba antes. El primer anillo, el tercero, el superior, está en la base del arranque de la cúpula. El segundo anillo, el segundo anel, es el más importante, el que tiene más filas de asientos y es permanente. Y por último, el primer anillo, el primer anel, es el que tiene las bancadas retráctiles, que pueden ser sacadas o escondidas a voluntad, según el evento que se vaya a celebrar. Les dejo en la descripción del vídeo el enlace con este vídeo por si le quieren ver entero. Lo verdaderamente impresionante es que 70 años después de su construcción, el Palacio de Cristal conserva la misma frescura, la misma modernidad que en la época de su construcción. Está perfectamente integrado en el paisaje, en los jardines, en el bosque del Palacio de Cristal. Realmente yo creo que este es el gran éxito de esta obra arquitectónica, el integrarse perfectamente en el paisaje. No es una obra agresiva. Desde los jardines parece un elemento más de este bosque, de estos jardines. Parece una estufa, parece un gran invernadero, una instalación más. Sea como fuere, la obra de José Carlos Loureiro permanece en el tiempo inalterable y es un icono en el paisaje urbano de la ciudad invicta. Para mí es tan icónico como los Aliados, como el Puente Don Luis. Realmente debería estar obligatoriamente en todos los tours turísticos por la ciudad de Oporto. Como hemos dicho, actualmente como Superboc Arena recibe eventos, ferias, congresos, conciertos musicales y recientemente, en el mes de mayo del año 2024, ha sido el palco nuevamente de un gran acontecimiento deportivo. Nada más y nada menos que la Final Four de la Liga de Campeones de Hockey en Patins. Un gran acontecimiento del que tenemos aquí su presentación con los 4 equipos. Por primera vez, los 4 equipos participantes en esta Final Four eran equipos portugueses. El Fútbol Club de Porto, el Sporting Club de Portugal, el Hockey de Barcelos y la Unión Desportiva Oliveirense. En lo que se refiere al desarrollo de la competición, les diremos que el sábado se disputaron las semifinales. En la primera de ellas, la que era considerada como la final anticipada, el Sporting batió sensacionalmente al Fútbol Club de Porto por 6-5, en un extraordinario encuentro. En la segunda semifinal, la Unión Desportiva Oliveirense se clasificó para la final tras derrotar al Hockey de Barcelos por grandes penalidades, ya que el tiempo reglamentario y el prolongamiento terminó con empate a 3. Por tanto, el domingo día 12 a las 3 de la tarde, en el Superboc Arena, casi lleno, se disputó la gran final de la Champions League, Sporting contra Unión Deportiva Oliveirense. Fue un partido bien disputado, tácticamente muy interesante, aunque no muy espectacular para el espectador. Predominaron las defensas sobre las ocasiones de gol. Los equipos, a pesar de jugar a un ritmo muy alto, concedieron pocas oportunidades de gol.
Y cuando ello ocurrió, los guardaredes estuvieron realmente sensacionales, sobre todo Angelo Girao. El Sporting ganó por la margen mínima, 2-1. El primer gol fue de Nolito Romero a los 4 minutos, tras un arranque realmente alucinante por ambos equipos. Una vez conseguido este primer gol, el Sporting bajó la intensidad, intentó controlar más el juego y la oliveirense intentaba el empate, que no llegó en esta primera mitad. En la segunda mitad, en el minuto 10, se produce unos minutos decisivos. Con los dos equipos con 9 faltas, una arrancada del oliveirense es trabada en falta por detrás por un jugador del Sporting. Tarjeta azul y libre directo, transformado por Lucas Martínez. Era el empate. Un minuto después, la Unión Deportiva Oliveirense comete su 10ª falta. Libre directo a favor del Sporting y Joao Souto transforma. 2-1. Este gol, apenas un minuto después de haber conseguido el empate, como que mató a la Unión Deportiva Oliveirense. Mentalmente le fue ya muy difícil intentar conseguir la igualada en lo que restaba del encuentro. Los minutos pasaban muy rápidos y a falta de 2 minutos el técnico Edo Bosz decide jugarse el todo por el todo. Retira al guardaredes y juega con 5 jugadores de campo. El Sporting defendió muy bien, prácticamente sin dar opciones de remate a la Unión Deportiva Oliveirense. Y así se llegó al final de este gran encuentro con el triunfo del Sporting Club de Portugal. Aquí tienen la ficha del encuentro para la historia. Con la alegría del equipo leonino, despedimos este vídeo en el que le hemos contado la historia del Palacio de Cristal de Oporto. Gracias por la atención prestada y hasta un próximo vídeo.